Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Los administradores de las sociedades comerciales tienen una enorme responsabilidad. Es muy grande la que tienen porque a ellos se les confía el patrimonio de una compañía. ¿Con qué fin? Con el fin de hacerlo crecer. Nadie mete plata para perder. El patrimonio de esa compañía corresponde a la inversión, además, que han realizado los socios de la misma. ¿Para qué? Pues para desarrollar un proyecto, para desarrollar una actividad comercial. Muchas veces a mi estudio profesional han venido personas que se han sentido perjudicadas por la gestión de los administradores de sus negocios. En otras ocasiones también han venido administradores que han sido demandados o vinculados a investigaciones por un supuesto mal proceder. Por esta razón, hoy vamos a explicar en este episodio cuál es la responsabilidad de los administradores, con qué fin, con el fin de que se pueda entender cómo es este régimen y que quede muy claro que por una parte no todo mal negocio es culpa del administrador, pero también que quede muy claro que si bien es cierto que los administradores tienen cierta autonomía, no tienen una carta abierta para proceder como quieran, sin que exista ningún tipo de límite en su actuar. Los invito además a que se vinculen al canal para que sigan recibiendo información muy importante y sobre estos temas. La ley quiso imponer a los administradores de sociedades comerciales un régimen de responsabilidad especial y distinto de aquel que está previsto para las personas naturales. Esto es así prácticamente en todas las legislaciones del mundo y Colombia no es ajeno a eso. En Colombia, ese régimen está consagrado en la Ley 222 de 1995, que estableció la responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores y además realizó un listado de los deberes generales que ellos tienen que cumplir. Como todo en la vida, lo primero, antes que nada, es saber quiénes son administradores, quiénes ostentan tal calidad dentro de las sociedades comerciales para poder determinar a quiénes se les aplica este régimen, ya que ese no es un régimen que es para cualquier persona, es para algunas personas determinadas que cumplen ciertos roles dentro de una organización. Y por eso no se puede decir que este régimen de responsabilidad se le pueda endilgar al mensajero o a la señora El Tinto o a la persona de servicios generales, porque, como les digo, es para quienes ostenten la calidad de administrador. ¿Quiénes son administradores? El régimen comercial, la legislación, identifica lo que es administrar como la capacidad que se le otorga o se le da a una persona natural o jurídica para ejercer varias labores: dirección, propósito, control, manejo de todas las relaciones internas o externas de una compañía o de un establecimiento de comercio para el cumplimiento del fin o del propósito para el cual se creó. En ese sentido, podemos decir que ejercer la administración de un negocio implica la necesidad de lograr una mayor eficiencia del mismo y de ser admitido en las personas jurídicas como y conforme al modo de gobierno de cualquier sociedad. Los administradores son los encargados de la gestión de los negocios de la empresa y quienes asimismo fijan y ejecutan absolutamente todas las actividades y políticas para el desarrollo pleno de la empresa común, así como son los responsables, por supuesto, de su éxito o de su fracaso, ya que de las decisiones que ellos toman dependen el crecimiento de una compañía o el fracaso de los negocios. Ellos tienen en consecuencia una serie de responsabilidades y vinculaciones con los resultados, con las actividades encaminadas a que el negocio prospere, ya que nadie invierte dinero para perder. Cuestión distinta es que se pierda el dinero porque ese es el riesgo de los negocios. Y aquí hay un problema porque hay mucha gente con complejo de rey Midas que se molesta cuando no todo lo que toca se vuelve oro, pero ya veremos cómo no siempre que se pierde dinero es culpa del que lo estaba manejando. Estas cosas pasan, en los negocios se gana y se pierde plata. Por ello podemos decir que legalmente el administrador será aquella persona natural o jurídica que ejerce las funciones de administración del giro de los negocios de la sociedad conforme a lo dispuesto por la ley, conforme a lo dispuesto por las normas del gobierno corporativo que lo hayan designado para tales fines. La ley que dice sobre este particular:
La ley dice quiénes son los administradores, quiénes se consideran administradores para todos los efectos legales, y dice que son los representantes legales, los miembros de las juntas directivas o del directorio, como se les llama en otros países, el liquidador de la sociedad, el factor. ¿Qué es un factor? Es un término poco conocido, pero en español, para que me entiendan todos, es quien administra un establecimiento de comercio, o también el administrador de hecho. Esta inclusión del administrador de hecho ha generado una grandísima ampliación del concepto de administrador, que es lo que en el derecho anglosajón se entiende como aquella persona que ostenta la calidad de agente, el agente, que es aquella persona que ejerce una actividad positiva de gestión, de administración o de dirección de una sociedad. ¿Cuáles son los deberes que tienen los administradores? La ley, como les establece un régimen específico de responsabilidad, también establece unos criterios de conducta que deben tener siempre los administradores. Los administradores no pueden obrar como les provoque, no pueden obrar como les plazca. Y así, como hay gente que tiene complejo de rey Midas y no le gusta perder plata, hay administradores que también por su parte tienen complejo de emperador y sienten que consecuencialmente no tienen ningún tipo de límite en su gestión, y esto también es equivocado. Existen ciertos deberes de conducta que los administradores están en la obligación de observar. El primero de ellos, obrar de buena fe. Ese es un principio de derecho, obrar de buena fe. Se presume que las actuaciones de las personas son legítimas, que son exentas de fraude o cualquier otro vicio, salvo que se pruebe en contrario. En el contexto de los administradores, viniendo al caso específico de los administradores, su aplicación significa que ellos deben obrar frente a todas las exigencias de actividad de la sociedad y de los negocios que ésta celebre, y no solamente respecto de los aspectos formales de su actividad. Ellos tienen que obrar de buena fe. Se entiende obrar de buena fe como obrar con conciencia recta, como obrar con honradez y como obrar con lealtad. Y esto se relaciona con el segundo deber de los administradores, que es obrar lealmente. ¿Qué es obrar lealmente? Es el actuar recto y el actuar positivo que le permite al administrador realizar cabal y satisfactoriamente el objeto social de la compañía, para lo cual debe evitar que en ciertas situaciones en que se presenten conflictos de intereses, el administrador se beneficie injustamente a expensas de la compañía o a expensas de los asociados o a expensas de ambos. En tercer lugar, el administrador debe obrar con diligencia, debe obrar diligentemente. ¿Aquí qué ha pasado con el obrar con diligencia? La Corte y jurisprudencialmente se ha definido qué es obrar con diligencia y se ha tomado un criterio que es el del buen hombre de negocios, que está en la ley, o el del ordenado empresario, como se denomina en países como España, entendiéndose como aquel profesional no solo conocedor de las disposiciones que regulan su actividad, sino también como el encargado de velar por el cumplimiento de los deberes a nivel de toda la organización. Deben realizarse también por parte del administrador todos los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. No puede utilizar información privilegiada de la sociedad en beneficio propio o de terceros. Debe también el administrador darle trato equitativo a todos los asociados y debe respetar su derecho a inspección. Como sabemos, los asociados tienen derecho a revisar los libros y papeles de la compañía, en algunos casos con algunas restricciones, pero debe respetarse ese derecho. También el administrador debe abstenerse de actuar directamente o por interpuesta persona en negocios donde exista conflicto de intereses o competencia con la sociedad. Debe velar también el administrador porque se cumpla la ley y se cumplan los estatutos de la sociedad. Y también, y muy importante, que se cumplan las funciones de la revisoría fiscal. ¿Por qué tan importante esto? Porque es obvio que un administrador debe permitir la verificación de sus actos y de la gestión que realizan, por lo cual no puede impedir de ninguna manera que se revise lo que está haciendo por parte de los encargados de constatar que sus actuaciones se estén cumpliendo cabalmente y de conformidad con el mejor beneficio para la compañía. También los administradores deben proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. Esto es importantísimo, el know-how,
el know-how, los secretos industriales, la información sobre la plataforma de clientes, de proveedores, eso es muy importante. Ahora vamos a analizar ese régimen de responsabilidad. El primer punto, y es partiendo de la norma bajo estudio, es destacar cómo se anticipa el alcance de la responsabilidad que recae sobre los administradores. Y allí dice que los administradores responden de forma solidaria e ilimitada por los perjuicios que, por dolo o culpa, le ocasionen a la sociedad, le ocasionen a los socios o le ocasionen a terceros. Fíjense cómo el régimen de responsabilidad es muy severo en punto de los administradores de compañía. Nos encontramos en un escenario de responsabilidad que es subjetiva, responde esta persona, donde se estudia la culpa de esta persona bajo un patrón de conducta estándar, que es el de un buen hombre de negocios, y se imponen una serie de escenarios en el cual se presume a veces la culpa del administrador. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad de un administrador? En primer lugar, la conducta. ¿Qué conducta debe desplegar el administrador para que se le considere responsable de algún daño que se ocasiona a una sociedad? ¿Qué debe hacer un juzgador al verificar la conducta de un administrador? El juez debe contrastar el actuar del administrador con la ejecución de los deberes propios de su cargo. Para estos fines, hay que revisar un criterio anglosajón que se llama el Business Judgment Rule o la regla de buen juicio empresarial. Esto se desarrolló en Estados Unidos para delimitar la facultad de intromisión de los jueces en las decisiones de negocios que adoptaban los administradores. La Corte de Delaware, a la que ya nos hemos referido en otros podcasts, ha definido la regla del buen juicio empresarial o del Business Judgment Rule en el sentido en que se presume que al tomar decisiones empresariales, los administradores de una compañía, de una sociedad, actúan de manera informada, actúan de buena fe y además actúan creyendo honestamente que su actuar lo están desarrollando en el mejor beneficio de la compañía. El criterio de los administradores, libre de abusos, ojo con esto, libre de abusos, será respetado por las Cortes. Y quien cuestione la decisión tendrá la carga de demostrar los hechos que desvirtúen esa presunción. Aquí está muy claro cómo se maneja el tema de la responsabilidad. En el año 2003, en un caso que fue muy famoso por sus implicaciones, de CD & Company contra Technicolor, la Corte de Delaware fue mucho más allá, y además incluyó un criterio adicional en cuanto al Business Judgment Rule. Dijo que la regla consagra una presunción a favor de los actos realizados por los administradores. ¿En qué sentido? En el sentido en que las decisiones tomadas por una junta informada y leal no pueden ser derrumbadas por las Cortes a menos que no les sea atribuible un propósito de negocios razonable. De esta manera, el accionista que se sienta perjudicado, el socio que se sienta perjudicado o el tercero que se sienta perjudicado debe demostrar que los administradores violaron alguno de sus deberes de buena fe, de lealtad o de cuidado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar que el proceso de toma de decisiones ha sido adecuado. ¿Qué ha pasado en Colombia? Colombia ha venido aplicando esa regla anglosajona en los procesos de responsabilidad de los administradores, aunque a veces no lo mencione expresamente. ¿Qué debe ocurrir para que haya responsabilidad? El administrador debe hablar con culpa o con dolo en la ejecución de la conducta. Para declarar la responsabilidad de un administrador, debe probarse positivamente que la conducta de ese administrador se ejecutó con dolo o con culpa. Como ya fue aclarado, el régimen de responsabilidad de los administradores ya hablamos que no es de una culpa abstracta, sino que es una culpa concreta, como la concepción psicológica del autor de causar daño, en el caso del dolo, o como una impericia o una imprudencia analizada desde el punto de vista de lo que haría un buen administrador, un buen hombre de negocios en la administración de sus asuntos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. El dolo es la intención manifiesta de causar daño y la culpa es la imprudencia. Entonces se presume, dice la ley,
que hay responsabilidad cuando se viole la ley o los estatutos, cuando se excedan las facultades o cuando se hayan propuesto o ejecutado decisiones sobre reparto de utilidades en contravención a lo previsto en la ley. Allí ya hay una presunción de responsabilidad. Si se vulneran estas normas, hay una presunción de responsabilidad. Tiene que haber, por supuesto, también un nexo causal entre el daño y la conducta del administrador. Para poder atribuirle responsabilidad, debe encontrarse una conducta activa o omisiva contraria a los deberes propios del cargo, realizada con dolo, es decir, con mala intención o con culpa, y adicionalmente, esa acción o esa omisión debe haber producido el daño. En estos casos ha habido muchos fallos de la Superintendencia de Sociedades, que algunos los vamos a analizar, en los cuales sí se verifica que hay un incumplimiento en los deberes de conducta, sí se verifica que hay un daño, pero no se ha podido establecer que entre esa acción y ese daño haya habido necesariamente una relación causal, es decir, que esa conducta sea la causante de ese daño. No todas las infracciones dan automáticamente lugar a que se genere responsabilidad y a que haya condenas a cargo de los administradores. En varios de estos casos han habido pronunciamientos a cargo de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades ha dicho, como les estaba comentando, que es necesario que se compruebe la existencia, por un lado, del detrimento patrimonial y que ese detrimento patrimonial sea imputable en forma directa a las actuaciones positivas de gestión y administración de los demandados que han sido censurados, es decir, de los administradores. Muchas veces eso no ocurre, es decir, si hay un daño, si hay una acción, pero no existe la relación de causalidad. ¿Cómo se puede exonerar de responsabilidad a un administrador? Luego de haber analizado los elementos requeridos para que se pueda atribuir responsabilidad a un administrador, hay que analizar si existen causales que lo puedan exonerar de responsabilidad. O dicho de otro modo, para decirlo un poquito más claro, escenarios donde no exista la responsabilidad o por considerarse que el acto o la omisión imputada se debe a un factor externo, totalmente externo y ajeno al sujeto. Aquí hay una salvedad que hace la ley directamente. No están sujetos a la responsabilidad de administradores quienes no hayan tenido conocimiento de la acción o omisión o hayan votado en contra siempre y cuando no ejecuten la decisión. Esta es una réplica tal cual de los juicios de Nuremberg al mundo empresarial. No puede alegarse la obediencia debida. Si algo está mal y no puede un administrador como administrador ejecutarlo. En el próximo episodio de Derecho y Claro vamos a ver cuáles son las acciones que puede ejercitar aquella persona que se sienta afectada por la gestión de un administrador, que puede hacerlo a través de una acción como persona o también una acción que puede ser adoptada por los órganos sociales. Los espero.